En la sesión anterior profundizamos un poco en lo que conocíamos sobre las cadenas de texto, vimos cómo extraer letras, cómo extraer cadenas, cómo comprobar si contenía un cierto texto. En esta ocasión seguiremos avanzando y vamos a ver cómo insertar un fragmento dentro de una cadena, cómo quitar un fragmento de una cadena, cómo reemplazar unos textos por otros y también cómo partir una cadena en varios trozos. No vamos a trabajar en un ejemplo nuevo desde cero, sino que vamos a partir del ejemplo anterior y emplearlo. Por una parte podemos reemplazar un cierto texto. Por ejemplo, en mi texto 2 quiero que me reemplace donde haya una A en minúsculas por ejemplo, un guión, un 1 y un guión. ¿De acuerdo? Eso lo que hará es que donde aparece esa A, escribirá guión 1 guión. De hecho, para que se note más, en vez de reemplazar la A, vamos a reemplazar la O, que aparece más veces. Cerramos el paréntesis. Vamos a ver otro par de modificaciones antes de lanzarlo. Puedo también insertar textos, por ejemplo. Diría, quiero insertar. La forma será indicarle en qué posición y qué quiero. Por ejemplo, puedo decir en la posición 1, que sería después de la primera E. Quiero insertar 1, 2, 3. Con lo cual ahora lo que haré es escribir E, 1, 2, 3 y luego seguirá con ejemplo de prueba. Y igual que tengo un insert, puedo también eliminar texto. Para eso tengo un remove al que le indico en qué posición quiero empezar, por ejemplo en la posición 2, y opcionalmente cuántos quiero borrar. Igual que antes tenemos dos variantes, una variante que es borrar todo desde ahí hasta el final, o una variante en la que le indico cuánto quiero borrar. Voy a borrar, por ejemplo, 3 letras. Vamos a probar el resultado de estas 3 últimas modificaciones. Lanzamos. Y veremos que, por una parte, el replace hace que donde antes había una O en ejemplo y en texto, ahora aparezca guión 1 guión. El insert en la primera posición ha añadido 1, 2, 3, desplazando todo hacia la derecha. Y el borrar ha borrado desde la posición 2, 3 letras, con lo cual ha borrado la E, la M y la P de ejemplo, y por eso aparece solo EJLO. Y vamos a terminar con una última modificación, que en este caso va a ser el obtener las palabras que forman una frase. Para eso tenemos un tal split. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no, en vez de escribir, vamos primero a obtener los valores. Vamos a obtener un array de cadenas, que vamos a llamar, por ejemplo, trozos, y eso será el resultado de decir mi texto 2, quiero que me lo partas, me lo fragmentes. Eso lo que hará es que, si no le indico separador, que en este caso no lo he indicado, buscará espacios y generará un array que tenga primero la palabra ejemplo, luego de, luego texto, luego de y luego prueba. Estará formado por cada una de las palabras individuales. Vamos a probarlo. Por ejemplo, podemos mostrarlo con un for each. Es decir, para cada cadena S que haya en esos trozos, quiero que me la escribas. Lanzamos el programa. Y ahora tenemos ejemplo de texto de prueba, cada una línea. Existen un par de variantes, un poco más avanzadas. Por una parte, si eso estuviera separado, por ejemplo, por guiones o por comas, lo que haríamos es indicar ese separador dentro de split. ¿Vale? En este caso sería una variable, por ejemplo, trozos 2. Y si tenemos varios separadores distintos, imaginemos que está, por ejemplo, separado por comas, por puntos, por guiones, por varias cosas, podríamos indicar todo un bloque de delimitadores usando un array. Entonces diríamos, quiero un array de caracteres que voy a llamar delimitadores y que va a ser, por ejemplo, pues la coma, el punto, el guión, el espacio, todas las que yo quisiera. Y entonces a partir de eso podría lanzar split indicando que ahora lo que quiero es usar todos esos delimitadores.
En este caso lo guardaríamos, por ejemplo, en una variable trozos3. Estas son las tres formas de usar split. La más habitual es partir donde haya espacios. Podemos partir buscando algún otro separador. O podemos incluso partir usando toda una secuencia de separadores. Y como curiosidad existe el paso contrario. Igual que he partido, puedo unir trozos. Existe un tal string.join que recibe dos detalles. Por una parte, el separador que quiero usar. Realmente lo que va a hacer ahora de unión. Por ejemplo, podría usar guiones para unir esos fragmentos. Y como segundo detalle le indico esos trozos que había separado y que quiero volver a unir. Por ejemplo, yo aquí he usado una variable trozos en la que he guardado las palabras que salían de mi frase inicial. Entonces, si yo digo que quiero juntar esos trozos usando guiones, ahora en vez de ejemplo de texto de prueba separado por espacios, tendré ejemplo, guión D, guión texto, guión D y así. El resultado de eso será una nueva cadena, entonces yo puedo o guardarla en una variable o mostrarla en pantalla. Vamos a llamar la cadena modificada, por ejemplo, que va a ser el resultado de unir, usando guiones, esos trozos de antes. Y si la escribo, veremos que en vez de espacios, habrá guiones. Lanzamos para comprobarlo. Y veremos que aquí habíamos partido en palabras y aquí hemos vuelto a juntar esas palabras para crear una cadena en la que lo que antes estaba separado ahora está unido mediante guiones. Terminamos con un ejercicio propuesto que tendrá varias partes. Habrá que pedir al usuario una frase y hacer pequeñas modificaciones, igual que en la entrega anterior. Por una parte, mostrar el resultado de si en esa cadena cambiamos las letras O por letras E. Por otra parte, insertar la palabra hola en la tercera posición de esa frase. Además, borrar las dos últimas letras. Y para terminar, deberás comprobar si está formada por varias palabras, usando split y mirando su longitud. Y en caso de que sea así, deberás mostrar la segunda de esas palabras.